la cortina típica que nos acostumbraron los chicos, la dupla de Julis, para anunciar la pregunta que tenemos siempre: ¿para qué sirven estos clics? En esta oportunidad no se pudieron presentar físicamente, nos delegaron la tarea de que les traigamos un análisis que hizo Juli Mónaco en una revista, en la cual yo quiero presentar de la siguiente forma. El futuro apocalíptico, donde las máquinas nos apoderan, parecía muy lejano. Pero ¿es tan lejano? ¿Tan apocalíptico? Algo de eso y más nos dejó nuestro compañero y dueño de este espacio, Juli Mónaco, al cual le mandamos un abrazo enorme, en un artículo que escribió en Micelio hablando de Terminator. Una peli que en su momento fue ciencia ficción, pero hoy, Nati, ¿vos qué opinás? ¿La podremos denominar ficción? ¿Cómo estás, Fede? Buenas tardes. Tenemos algunas aclaraciones antes de hablar específicamente. Excelente. La primera es que, si me escuchan un poco con la voz así, es que este compañero me ha convidado un mate un poco caliente, pero bueno, vale la pena el reconocimiento al mate, compañero del aire. Gracias. La segunda aclaración es que esta película la tenemos de tarea para este fin de semana, infringiendo un poco esto de yo no me arriesgaría a decir hablar sin saber, porque tenemos el respaldo del licenciado Juli Mónaco, pero bueno, nos ha encargado esta tarea, y vos decías que no está efectivamente presente en este estudio, pero viste que la gente de tecnología ya no necesita, está más allá del gran del hermano, sí, totalmente, se podría totalmente decir. ¿A dónde llega el poder de estas máquinas de poder oírlo sin que esté acá entre nosotros? Y además darnos laburo. Chiques, hagan esto puntualmente. Totalmente. Un poco así. Siento que esta máquina llamada Juli Mónaco nos dominó sin darnos cuenta, y nos va a tener acá hablando de Terminator. Una peli en la cual hemos de decir, como comentábamos, que no la vimos. No la vimos. Bien, hay que verla. No la vimos. Es una tarea que yo le prometí a Juli que hace 15 días le iba a hacer. Me caracterizo por no cumplir mucho con algunas tareas que me encomiendan, bien, pero bueno. Al aire, por las no, pero pasa que me distraje con Moria, con Game of Thrones, la vida misma, así que bueno. Pero juro que las voy a ver, y no solo vamos a mencionar Terminator 1, sino que las dos películas, y cómo la ciencia ficción, que en un momento fue ficción, un poquito ya se adentró, por no decir bastante, en la vida cotidiana nuestra. Lo que hace 30, 40 años era un futuro utópico, porque la idea en un principio era una utopía con la tecnología, después pasó a algunas películas, como es el caso de estas distópicas. Llegó y lo tenemos presente, y cada vez más naturalizados. Si uno se lo pone a pensar, que no nos cuestionamos, por ejemplo, muchas generaciones no nos cuestionamos por ahí la existencia de Google, que ya era una inteligencia artificial ordenándonos un montón de grandes datos de información. Como las futuras generaciones, capaz, la IA, el chat GPT, Notebook LM. Totalmente. Sí, yo estoy un poco de a ratos, siento que uno puede hacer cierta revolución para que de repente la tecnología, vista peyorativamente, no te tome. Digo, la tecnología sirve para tener avances en medicina y también para que te controle un poco la vida, un poco como nos está pasando efectivamente. Sí. Yo estoy de dentro un poco más optimista, tipo, esto nos va a ganar. Y por el otro lado, un poco harta, por ejemplo, de ver flyers y avisos hechos con IA, que un poco uno ya tiene el ejercicio del ojo, entonces un poco medio quemada en relación a eso. Sí, y hay gente que capaz no tiene tan entrenado, como que no está naturalizado tanto con el mundo digital. Esto que hablabas de que está en todos lados, en aspectos buenos y malos. Bueno, hoy hubo una marcha referida a las familias que están sumamente endeudadas, y cuando leía uno información sobre lo que estaba ocurriendo en la movilización, uno de los grandes factores que hizo que las familias se endeuden es la cercanía que tenemos a las billeteras virtuales y la facilidad de solicitar un préstamo en el instante, y que te genera una deuda con unas tasas de intereses altísimas. Y uno, eso hace 20 años atrás, no hace 10 años atrás, no tenía esa facilidad tan rápida de acceder a un préstamo que te genere una deuda y que te genere complicaciones en la vida diaria. Un poco volviendo a la ficción, a veces la imaginación, la literatura tiene un poco esa capacidad de llevarnos a un mundo que no existe o que creemos que existirá en algún momento. A mí me gusta mucho una frase que dice: alimentar la ficción para no morir de realidad, y a veces un poco eso parecería estar tornándose hacia allí. Quería citar un poco en relación a este portal
web que se llama Micelio, donde dice: la bajada en un mundo rebalsado de información, Micelio desmenuza la narrativa contemporánea en conversaciones auténticas sobre cómo la tecnología redefine lo que somos. Unimos los puntos. Es un archivo de ideas, contenido y exploraciones sobre la inteligencia artificial y la cultura digital. En este portal web se encuentra efectivamente la nota que escribió nuestro estimado Juli Mónaco, que vos tenés el título por allí, ¿no es cierto? Sí, ya te lo vamos a repetir para quienes lo quieran encontrar en el internet. Lo tengo aquí, dice: Terminator, el mito que todavía organiza el futuro. Perfecto. Y yo lo que le quería replantear, que en la próxima columna capaz me lo va a contestar, ¿plantea el futuro? ¿Estamos exactamente hablando de futuro? No sé, vos qué opinás, porque por ejemplo, dentro del artículo se menciona esta de facultad de delegarles cosas que decidían los humanos a las máquinas, algo que ya está ocurriendo, que por ejemplo el martes tuvimos a las personas disfrazadas de Gandalf en la puerta de Peter Thiel, que es el fundador de Palantir. Para quienes no conocen qué es Palantir, es una compañía especializada en análisis de grandes volúmenes de datos. Quien no sabe qué es un dato por ahí, es toda información que tenemos circulando en el internet, en los celulares, en los teléfonos. Y esas inteligencias, esta compañía Palantir que trabaja con estos grandes volúmenes de datos, está utilizada en este momento en Estados Unidos. Peter Thiel es bastante llegado al gobierno de Donald Trump y se utiliza estos datos para la deportación. Por ejemplo, el ICE, que se mencionó tanto en Estados Unidos, la deportación y el control de aduanas, tiene trabajo y conexión con la CIA, el FBI, la seguridad de lo que vendría a ser el territorio estadounidense, está muy entregada a esta base de datos. Y no hace falta irse a Estados Unidos para encontrar casos donde la tecnología ya está alterando y modificando cosas de la vida diaria. Podemos hablar, por ejemplo, de esta, y lo digo en enormes comillas, influencer libertaria, que fue creada con una IA, que muchas personas llegó a tener como 4.000 y pico de seguidores en Instagram. Se creyeron que era un humano, y no solamente que se creyeron que era un humano, sino que se debate mucho en las redes sociales esta cuestión del sentido de lo político, se discute, y le estaban creyendo a una inteligencia artificial, una persona que no era real, que si seguía creciendo el monstruo ese, hasta podría llegar a ser un formador de opinión, una persona que no existe. ¿Quién está detrás de ese monstruo? También vale la pena un poco preguntarse, porque uno lo nombra como un monstruo y es lo primero que uno le sale elaborar, pero siempre detrás hay objetivos de alguien, ¿no es cierto? Y hay humanos. Entonces, y hay humanos pensando en esto. Entonces, un poco también vale la pregunta de por qué estamos yendo tan hacia allí. Me parece bien, pero podemos, si queremos, introducir un poquito la voz del autor de Juli Mónaco, doctor en Ciencias Sociales, UBA, quien fue el escritor de este artículo. Estamos en Los Ángeles en el 2029 y la distopía finalmente ocurrió. La guerra se remonta al menos hasta los años 90 del siglo XX, pero es ahora cuando las máquinas aceleran en su carrera por exterminar a la humanidad. Su plan es evitar que John, el líder de la resistencia, nazca, y por eso envían a una muy evolucionada máquina de matar, el T-800, al pasado, a 1984, con el propósito de eliminar a la madre de John, Sarah Connor, para que éste ni siquiera nazca. Así comienza Terminator 1, que abre, digamos así, la puerta a una de las sagas más importantes, más interesantes para todos aquellos y aquellas que les interesa el cruce entre tecnología, cultura, política. Ahí está, escuchábamos a Juli Mónaco nombrando un poco como el argumento en realidad de Terminator 1. En el audio número 2, él nos recomienda esta nota que escribió en el portal Esto es Micelio, titulada Terminator, el mito que todavía organiza el futuro. Hoy no puedo estar ahí, no puedo estar con ustedes, no podemos estar con Julieta en el piso, pero queremos dejarle esta recomendación que tiene un poquito de autobombo, porque además de recomendarles que vean Terminator 1 y Terminator 2, la primera del 84, la segunda
Del 91, las dos dirigidas por James Cameron, un director increíble que también filmó Titanic, Avatar y otras películas increíbles, Mentiras Verdaderas también. Les decía, además de dejarles la recomendación de las pelis, les quiero dejar también una recomendación que es una nota que escribimos junto a Florencia Cornara y que publicamos en el portal Esto es Micelio, que pueden encontrarlo tanto en Substack como en Instagram. Ahí está hecha la recomendación. Opinemos un poquito de la nota. Quienes van a leerla se van a encontrar primero con una gran descripción de lo que era el escenario de la película. Destaquemos el año 2029. Estamos a 3 años de que ocurra lo que se mencionaba en la película, y esta cuestión de el mundo distópico en el sentido de que no iba a ser perfecto el mundo de las máquinas, no nos iban a salvar. Hay una destrucción, un intento de las máquinas de querer romper y destruir a la especie humana. A lo largo de cuando uno va leyendo esta nota se va encontrando un poquito con esa descripción primero para adentrarnos en el mundo de la película, y también la importancia y el cruce que hay entre política, cultura, el interés de delegar la facultad de la seguridad, se menciona en un momento en el artículo, y también en un momento que creo que es de lo más importante cuando hablamos de la importancia de la cultura, es este giro que pega el artículo cuando hace hincapié en la importancia de lo humano, cuando se vuelve nuevamente a que no podemos delegar todo 100% a las máquinas, sino que sí o sí tiene que haber un poco de criterio, de cordura humana, que bueno, después podemos definir qué es el criterio y la cordura humana, ¿no? Pero eso lo podemos para otro momento, para otra columna, pero que tiene que haber una intervención y una cuestión de sentimiento, enseñarles. En un momento se menciona que se le intenta enseñar a las máquinas los sentimientos, por qué, por ejemplo, una persona llora. Me está haciendo cara, Nati, como diciendo... Sí, no, tremendo. Como... No, el acto de enseñar vuelve un poco con lo mismo del objetivo, ¿no es cierto? ¿Y qué nos está pasando a nivel humano y por qué lo volcamos allí? Yo me hago un poquito de esas preguntas. Si te parece, vamos a escuchar en la voz de Juli Mónaco, que él cuenta un poco por qué abordaron esta saga a 25 años de haberse estrenado Terminator 2. ¿Por qué nos pareció importante revisitar esta ficción? Bueno, hay una efeméride un poco. Se cumplen 25 años de Terminator 2 y pronto va a estar en las salas de cine, pero mucho más allá de eso nos interesaba volver a estas películas porque, digamos así, el centro del conflicto tiene que ver con algo que nos suena muy actual. ¿Qué pasa en estas películas? Hay un problema, un conflicto, una discusión en torno a lo siguiente: ¿qué actividades y más específicamente qué tipo de decisiones delegamos en las computadoras? ¿No? Es una pregunta interesante para el momento actual, sobre todo para lo que tiene que ver, como pasa en la película, con la industria militar, con la industria de la defensa, con la defensa militar. Ese es un poco el eje del conflicto que alimenta esta narrativa. Como mencionaba Juli Mónaco, dueño del espacio a quien le mandamos un abrazo enorme, esta cuestión de delegar la seguridad. Y también lo pienso un poco de hoy en día, también viniendo al plano real, ¿no? de la película, cómo también se le delega mucho a la tecnología ahora la pata de la educación, con tantas herramientas digitales, ChatGPT, Notebook LM, que esta cuestión de, bueno, lo paso todo por inteligencia artificial, que me lo procese, que lo razone, por decirlo entre muchísimas comillas, porque no sé cómo sería el término informático exacto para el equivalente del humano a razonar, y me lo explique. Cómo se delega esas facultades, y que son desafíos que también nos vamos a tener que ir ayornando, porque es muy difícil, porque el mismo sistema ya nos está obligando a involucrarnos en estas tecnologías. Y además pensando en el proceso de construcción de pensamiento crítico y lo que yo tengo que pensar para, por ejemplo, contestar la pregunta de un trabajo práctico de la escuela, si yo lo vuelvo completamente a la IA y me devuelve exactamente lo que necesito responder, ¿dónde queda la elaboración de mi pensamiento? ¿Dónde voy a buscar yo las fuentes? ¿Es una herramienta? Lo es, pero hay que tener la vista como eso y pensando en justamente las generaciones que van a basar su manera de pensar y de argumentar en que tiran una pregunta a internet, les escupe la respuesta y listo ese procesamiento. Sí, y después
lo podemos llevar al plano de la seguridad, el control absoluto, esta persecución como ocurre en Estados Unidos, que se utilizan grandes volúmenes informáticos para investigar, seguir, deportar a personas, un país que se caracterizó a lo largo de toda su historia por la exclusión de personas no nativas blancas de Estados Unidos, lo que genera como estos grandes volúmenes puede permitir una mayor persecución hacia las personas con una, entre comillas, esperanza de seguridad. Todo depende de lo mismo del contexto y la impronta humana que le damos al concepto de seguridad o no. Estamos dentro de la columna ¿Para qué sirven nuestros clics? Y en el audio número 4, Juli Mónaco nos cuenta un poco qué visión podemos obtener del uso de la tecnología actual con el abordaje de estas películas. Son películas increíbles, como les decía, un poco parte del corpus obligatorio para los que les interesa la tecnología, la política, la cultura, y que me parece, además de estar muy buenas, de ser impecables, de ser gloriosas, nos hablan mucho a nosotros y nosotras, que entre otras cosas estamos en un presente en el que convivimos con un tipo de tecnología, con unos tipos de tecnologías como son las inteligencias artificiales y más en particular las inteligencias artificiales generativas, que parecen poder hacer todo lo que nosotros hacemos con el lenguaje: imaginar, tomar decisiones, construir hipótesis, cartografiar un problema, todo eso que nosotros creíamos que era muy propio y muy nuestro. En las palabras de el licenciado Juli Mónaco, le queremos agradecer que por más que no se presentó físicamente en el estudio, estuvo haciendo su columna ¿Para qué sirven nuestros clics? Les dejo entonces la invitación a ver Terminator 1, Terminator 2, las dos de James Cameron, una del 84 y la otra del 91, y a pasar por los espacios en la web de Esto es Micelio para poder seguir leyendo la nota que escribimos junto a Florencia Cornada. Los saluda Julián Mónaco y que tengan una muy linda semana.